Bien, hermano, buenas noches a todos. Una vez más agradecemos al Señor por esta oportunidad que en su gracia nos da de juntarnos aquí para alabar su nombre y también para ser edificados con su preciosa palabra. Volvemos a nuestro tema, estamos hablando de el compromiso con la santidad. Vimos que el compromiso lo asumimos desde el momento de nuestra conversión hasta el final de nuestros días en este mundo. En relación a esta clase de vida que debemos de vivir los creyentes, desafortunadamente no siempre todos los creyentes que deberíamos vivir esta clase de vida, no siempre la estamos viviendo. Y en este sentido creo que surgen quizá 3 o 4 diferentes tipos de creyentes en cuanto a su vida de obediencia en el Señor. Están algunos que comienzan la vida cristiana y durante todos sus años de su vida hasta que el Señor se los lleva, viven una vida de obediencia continua. Otros comienzan la vida cristiana, tropiezan en la vida, pero luego también regresan, reconocen, se arrepienten, enderezan su camino y siguen hasta el final. En lo primero que mencionamos tenemos a Samuel como ejemplo, a Daniel, a José, hombres de Dios que vivieron en obediencia continua desde el comienzo de su vida hasta el final. En el segundo ejemplo tenemos a David, un gran hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Comenzó bien la carrera, pero tropezó en la carrera, en la obediencia al Señor. Afortunadamente David después de un tiempo reconoció su pecado, se arrepintió, Dios lo perdonó y de allí en adelante David hasta el final de sus días terminó en obediencia al Señor. Y es interesante cuando usted estudia la biografía de David. Después de que David fracasó y se arrepintió de todo corazón, Dios lo perdonó completamente. Y usted va a encontrar 4 o 5 ocasiones después de ese evento en donde Dios da testimonio de la fidelidad y de la obediencia de David. Pero también existe un tercer caso entre los creyentes, hablando de creyentes verdaderos. Comienzan su vida cristiana, luego tropiezan en la obediencia al Señor y desafortunadamente no regresan o no hay evidencia que regresen. Un ejemplo de eso es Salomón. Salomón era un creyente, un hombre que amó a Dios, un hombre que hizo proezas, un hombre pero tan bendecido por Dios. Pero desafortunadamente en la vejez se confió. Y eso nos muestra que no hay ninguna etapa o edad en la vida en la que nosotros podamos o debamos confiarnos, de ninguna manera. La obediencia en la vida cristiana es una actividad del día a día. Daniel es un ejemplo de eso, él vivió esa clase de vida y por esa razón lo no olvidó nada tampoco en relación a lo que sus discípulos deberían de enfrentar. Y por esa razón en su oración intercesora en Juan capítulo 17, versos 14, el Señor habló de esto a sus discípulos. Juan capítulo 17, versículos 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Note aquí el Señor muestra cuál es una de las primeras actitudes del mundo sin Dios hacia los creyentes. Es el aborrecimiento. En algunos casos de repente no lo dicen descaradamente, pero en sus acciones ellos no nos aman. Y no hay razón o base para que usted y yo estemos esperando o mendigando el amor hacia nosotros de personas que no conocen al Señor Jesús. Porque el Señor claramente aquí dice, el mundo los aborrece. Verso 15.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Daniel no vivió ajeno a esta realidad del mundo en el cual él estaba. Y es importante que nosotros entendamos la situación de Daniel. O sea, una cosa es ser santo, ser fiel en un ambiente adecuado, agradable. Por ejemplo, si vivimos, actuamos o trabajamos y no relacionamos solo entre hermanos espirituales. Ahí es fácil ser obediente. Ahí es fácil vivir en santidad. Pero cosa diferente es en el caso de Daniel. Daniel fue un joven deportado, o sea, llevado de su nación o de su país a otro país. Obviamente, a veces en la historia y en la vida, a veces algunos tienen que pagar consecuencias de pecados de otros. Y creo que en este caso a Daniel y a sus compañeros y a casi toda esa juventud y niñez de esa época les pasó así. ¿Por qué? Dios había profetizado varios años antes que esto iba a pasar, que Jerusalén iba a ser sitiada y que los judíos serían todos llevados a Babilonia por Nabucodonosor. O sea, eso ya estaba anunciado por los profetas del Señor. Lo anunció, por ejemplo, el profeta Jeremías. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, vamos allí, por favor. Segundo libro de Reyes, el capítulo 20, versos 16 al 18. Ahí encontramos cuando Dios, como consecuencia de la desobediencia de la nación de Israel, le sentenció a esta deportación. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versos 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso lo dijo el profeta Isaías. Y cuando va a Jeremías también encuentra exactamente lo mismo. Entonces Daniel fue un joven deportado, llevado a otro lugar. Encima de eso fue en contra de su voluntad, sacado, por así decir, del entorno familiar. O sea, no había un trasfondo o un ambiente que favoreciese a la vida de pureza de Daniel y de sus compañeros. Sin embargo, Daniel se mantiene fiel. Recuerde, hermano, recordemos que la fidelidad es parte del carácter, o debería ser parte del carácter de nosotros los creyentes. En Daniel el capítulo 1, vamos allí por favor, Daniel capítulo 1, versos 1 al 4. Encontramos cuando este evento tuvo lugar. Daniel capítulo 1, versos 1 al 4. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento.
e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Perdón. En este dato encontramos ahí que una vez que han sido llevados, ahora el rey quiere tener de estos cautivos una clase de jóvenes seleccionados. Él no está tratando de agarrar a cualquiera que pareciese bien, de ninguna manera. El rey quería tener en su reino personas o las personas más capacitadas, lo mejor. De alguna manera o por alguna razón él se había informado o sabía que entre los judíos habían personas capaces. Probablemente había conocido la historia de David, había conocido la historia de Salomón, personalidades del pasado que habían sido personas excepcionales. Ahora, de estos mismos, Nabucodonosor tiene ahora en su país, en su tierra, en su nación, y él decide hacer eso. Para lograrlo, pues no era algo fácil, había que hacer una selección entre los cautivos, estableciendo condiciones claras. En el pasaje leído vamos a ver que sobresalen por lo menos 3 condiciones claras que el rey establece para aquellos que serían escogidos de entre los que habían sido traídos de la cautividad. En primer lugar, tenían que ser de los hijos nobles del reino de Israel. O sea, no cualquier clase de joven. No eran jóvenes de bajo perfil, de ninguna manera. Hijos nobles del reino de Israel. O sea, eran ya jóvenes, personas preparadas, por así decirlo, porque Nabucodonosor quiere tener en su corte, en su palacio y en su reino, gente lo mejor preparada posible. Y esto establece esto como el primero de los requisitos. Deben de ser hijos de nobles del reino de Judá. Ahí lo encuentra en el texto. El segundo principio que él estableció es que deberían de tener excelentes cualidades físicas. Sabe que yo me la perdí porque no estuve ahí. No, además de eso tendría que ser judío. Pero estos tenían que ser jóvenes elegantes, hermosos, atractivos. Dice el texto, de buen parecer. O sea, en relación a lo físico, no deberían de tener ningún defecto. Eran bien clasificados que los hacían. No tendría que ser ni muy altos ni muy bajos, ni muy delgados ni muy gruesos. O sea, tenían que ser, por así decirlo, físicamente perfectos. Porque el rey quería tener calidad de representantes en su corte. Y en tercer lugar, también tenían que tener cualidades intelectuales elevadas. Es más, esas cualidades no las iban a tener allí. Ya tenían que haber tenido evidencias allá en Judá de que eran jóvenes inteligentes, capaces, estudiosos y dedicados. Y ahora el rey dice, tienen que tener capacidades intelectuales elevadas. Obviamente eso era necesario para captar el nuevo programa de enseñanza en el cual ellos ahora serían sometidos allí en Babilonia. Y el rey ordenó que estos deberían de aprender la lengua de ellos. Se les enseñe la lengua de los caldeos. Ahora, lograr esto no era una cuestión de un momento para otro o de la noche a la mañana. Para lograr esto ellos tenían que entrar en un proceso y en ese proceso se iba a evidenciar si realmente la metodología que el rey estaba usando para esa elección funcionaba, y de hecho fue así. Para lograrlo entonces él estableció cuál sería la naturaleza de su comida. Ellos no podían comer lo que ellos querían. Quizá no lo que a ellos les gustaban o no solamente a lo que a ellos les gustaba. Era algo establecido por el rey.
No sé si comían 3 veces o 4 como algunos de ustedes, pero el rey ahí tenía los tiempos de comida ya diseñados para ellos. Dice el verso 5, Daniel capítulo 1. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Ahí entonces vemos 2 cosas importantes. La primera, esa comida sería la comida y la bebida del rey mismo. Algo exclusivo, algo selecto, la mejor calidad que pudiese haber. Según la historia, estos hombres reyes no comían, por así decir, cualquier tipo de cosas. Ellos tenían una dieta que no solo era el propósito de satisfacer sus deseos, por así decir, de comida. Era una dieta que en primer lugar buscaban a través de esa dieta alcanzar longevidad, o sea, larga vida. Eso es según la historia. O sea, ellos no eran el tipo de persona, bueno, voy a comerme esto porque me gusta, no importa si mañana me muero. No, ellos trataban de alimentarse de manera tal que ellos pudiesen durar la mayor parte del tiempo posible. Ahora Nabucodonosor está queriendo que estos jóvenes tengan también longevidad y por esa razón les da una comida especial, exclusiva, su propia comida y su propia bebida. Eso por otro lado era un gran privilegio, comer la comida del rey y beber la bebida del rey. Y la segunda cosa de importancia ahí era el tiempo. Sería por un periodo de 3 años. Note que el rey no tiene prisa. No tiene prisa. Lo que él quiere tener al final es calidad. Calidad de individuos que estén en la corte, capaces para ayudarle a que su reino se perpetuase. Entonces no era una cuestión así de hacer algo rápido para tener resultados inmediatos. Los resultados inmediatos generalmente no son permanentes. Los resultados que llevan más tiempo generalmente permanecen más. Y entonces ahí tenemos lo que el rey estaba tratando de conseguir. Muy bien, en tercer lugar, la determinación por la santidad. La determinación por la santidad en el caso de Daniel involucraba 3 cosas. Una de ellas involucraba una decisión firme y solemne. O sea, él determinó qué hacer y qué no hacer. Obviamente no todo lo que Daniel haría iba a estar en contra de lo que el rey había establecido. Pero en algún momento se tenían que chocar, porque los principios morales que Daniel tenía eran parte de su carácter y para Daniel no eran negociables. Entonces en algún momento algo no iba a encajar. Estaba bien, por ejemplo, para Daniel que lo preparasen, que le enseñasen, que aprendiese otro idioma y todo lo demás. Pero es importante ver que parte de esa preparación involucraba un riesgo para la vida de pureza que Daniel había mantenido hasta ese entonces. Entonces, esta determinación por la santidad involucraba 3 cosas. Primero, una decisión firme y solemne. Segundo, implicaciones que ponían en peligro su vida. Y en tercer lugar, bendiciones que Dios le daría por mantenerse en el camino de la obediencia. Lo primero, una decisión solemne y firme. Versículo 8 del capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí comienza ahora una situación en la cual Daniel tiene que enfrentar algo que obviamente no iba a estar de acuerdo con la determinación del rey. Es interesante ver que la palabra propuso en el
idioma original, significa resolvió solemnemente. O sea, sí o sí. O me eliminan esa comida o no hay más. O sea, no voy a ceder. Esa era la idea. Resolvió solemnemente no contaminarse. Esa expresión de propuso es una determinación firme. Es como cuando usted quiere lograr algo en su vida. Se propone, se esfuerza. Por ejemplo, cuando era soltero, los que estamos casados, vimos a la joven y nos propusimos ganarla. Yo no sé a usted cuánto le costó. A mí no me costó dinero, pero me costó sacrificio. No me costó dinero porque no es mercancía, pero me costó sacrificio. Y en un momento, pues me tuvieron que parar en 30, como decimos los hondureños. O sí, o aquí se acabó todo. Y entonces había que ceder. Es una proposición firme, o sea, no es una cuestión de cambio. Daniel resolvió solemnemente no contaminarse. Esa expresión de proposición de corazón era algo muy serio, era algo radical. Porque, hermanos, el hecho de ir en contra del pecado o el hecho de ceder al pecado, eso debe ser una decisión radical en la vida de nosotros los creyentes. O sea, no debemos nosotros ser blandengues en cuanto a la posibilidad o a la oportunidad de un acto pecaminoso. Tenemos que tener una proposición de corazón como la de Daniel. Él resolvió solemnemente a no desobedecer a Dios. ¿Recuerda otro antes que Daniel que hizo lo mismo? José. Otro gran hombre de Dios. Y él dice no quiso y no escuchándola a él. Y al final cuando se encontró lo más acosado posible con todo el ambiente preparado por esta mujer astuta, huyó. Estaba resuelto a no. Y se sometió a eso. Claro, ya sabemos la historia de él. Pero algo que aprendemos, hermanos, es que cuando hay una proposición firme, solemne, de no desobedecer al Señor, nunca, jamás Él nos va a defraudar. Nunca. Nunca nos va a defraudar. En segundo lugar, la decisión manifestaba la madurez espiritual de Daniel, a pesar de ser muy joven. Tenía que andar entre unos 15 y 17 años más o menos de edad, Daniel, cuando esta situación se dio en su vida. Pero esa decisión de él manifestaba que era alguien maduro, que no estaba jugando. Era alguien serio, que seriamente estaba tratando de buscar vivir una vida consagrada para la gloria de Dios. En tercer lugar, fue una decisión o una determinación personal. No contaminarse. Recuerde que ahí están los otros tres. Eran 4 en total. Y ahí están los otros 3. Y siempre se mencionan en los primeros capítulos de Daniel, se mencionan a los 4 o los amigos de Daniel, refiriéndose a los 3. Y en esta ocasión están ellos allí también. Y no es que ellos no tenían solidez o firmeza. Eran al parecer igual que Daniel, como lo vemos después cuando ellos fueron expuestos al horno de fuego. Pero aquí en el caso de Daniel, él determinó personalmente no contaminarse. Ahora, ¿por qué Daniel, con algo que parecía simple, algo sencillo, por qué Daniel no quiere comer? Si es un privilegio por un lado para un hombre comer la comida del rey y beber la bebida del rey. Sin embargo, Daniel sabía que habían implicaciones al ceder a eso que iban en contra de los principios morales que él había aprendido. ¿Con qué se relacionaba esa contaminación? En primer lugar, con la dieta de comida establecida por el rey. Con eso tenía que ver. O sea, Daniel no está frente a la posibilidad de un adulterio o fornicación o un robo o borrachera o algo por el estilo, sino que la dieta de esta comida establecida por el rey tenía otro tipo de implicaciones. En segundo lugar, Daniel estaría exponiéndose a quebrantar la ley divina en cuanto a comer ciertas cosas que la ley prohibía
o comer ciertos animales que eran inmundos y que Dios había dicho que no debería de comer de ellos. Entonces, al aceptar la dieta o la comida del rey, obviamente Daniel iba a caer en eso, en comer alimentos o animales que la ley prohibía. Y él era radical en eso. O sea, sí o sí, no lo voy a comer, no importa lo que va a suceder. Claro, no era radical en el sentido de que era cerrado, como vamos a verlo después. Cuando Daniel está tratando de que no se le obligue a comer, no es el tipo de creyente que se cierra de un solo. Empieza a buscar maneras a través de las cuales él podía recibir la instrucción, la enseñanza, la formación sin tener que contaminarse con la comida. Pero esa era una decisión muy riesgosa, porque era oponerse a lo que el rey estaba enseñando. Y en tercer lugar, tenía que ver con comida que era ofrecida a los ídolos. Y ese era el problema mayor. Toda comida por cultura que los reyes comían antes de comerla era ofrecida en un acto idolátrico a sus dioses. Y eso implicaría entonces que cuando Daniel iba a comer la comida del rey, ya era algo que estaba contaminado porque había sido ofrecido a los dioses de ellos, y eso se convertiría entonces en una adoración idolátrica. Y Daniel no quiere contaminarse, ni físicamente, ni moralmente, ni espiritualmente, con aquello que iba en contra de la voluntad del Señor. En relación con esto, el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Corinto a tener ese tipo de cuidado, que aunque no está textualmente en el libro de Daniel, pero Daniel está tratando de evitar caer en esa situación. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 10, versículos 20 y 21. Primera de Corintios 10, 20 y 21. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y eso es lo que Daniel quería evitar al no comer ni beber la comida y la bebida del rey. Entonces necesitaba una decisión firme y solemne: no hacerlo. Eso ponía en peligro su propia vida, pero a la vez también ponía en peligro al jefe de los eunucos. En segundo lugar, las implicaciones de la decisión por la santidad. Lo primero que pasaba es que él ponía en peligro su propia vida, ya que al negarse a cumplir la orden del rey implicaba su propia muerte. O sea, fácilmente cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que los reyes normalmente ellos tenían, por así decir, la autoridad para determinar quién vive y quién muere. Así de sencillo. Y no solamente la vida de Daniel, también la vida del encargado del cuidado de ellos y de la alimentación de ellos. Entonces ahí Daniel está poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, no le importó, lo que implicaría el oponerse a ceder, a aceptar la alimentación y la bebida del rey. En segundo lugar, le llevaría a rogar, a suplicar, a pedir de por favor humildemente al jefe de los eunucos que intentara hacer algo. De alguna manera, alguna solución que pudiese haber para que Daniel fuese preparado, sus compañeros también fuesen educados, fuesen formados, pero sin verse obligados a comer o a beber lo que el rey les daba. Él quería mantenerse íntegro. Esto no era debilidad. O sea, el hecho de que esté hablando humildemente, rogándole al jefe de los eunucos, no es debilidad. Es la manera correcta de encontrar o tratar de encontrar una vía a través de la cual
Él obedece al rey por un lado, pero a la vez también obedece al Señor. El versículo 8 del capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando usted ve esta expresión, es interesante que esa palabra, ese verbo pidió allí, no es algo autoritativo, sino una opción que estaba él apelando a ella para ver si el jefe de los eunucos estaría dispuesto a echarle la mano. Daniel no estaba dispuesto a sacrificar su pureza por ninguna razón, de ninguna manera. Entonces pidió, dice, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En un sentido, el jefe de los eunucos podía ayudarlo, pero eso también implicaba riesgos. Daniel creo que había experimentado, sabía, creía y confiaba en su Dios, que Dios no le iba a defraudar, porque hermanos, Dios sería honrado por esta actitud y esta decisión y esta lealtad de Daniel. Note bien que Daniel es fiel, es santo de carácter. Independientemente de cómo le iba a ir en la vida, él había propuesto ser santo. Independientemente de cuánto le costaría, él había propuesto ser santo. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí está, hermanos, Dios honrando. Dios honrando. O sea, la decisión de Daniel es firme, no es fluctuante. Y el hecho de que él haya rogado al eunuco no significa debilidad, sino una manera correcta de que Dios obrara en el corazón de eso. ¿Y qué sucede? Ahora Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. O sea, el jefe de los eunucos ve a Daniel, sin duda también ve a sus compañeros, y es Dios obrando. Y Dios obra para que el jefe de los eunucos ceda a la petición de Daniel. Claro, por otro lado, él iba a tener ganancia, con la opción que veremos que Daniel le da más tarde. Que se lleve eso que les era para ellos, para su casa. Por lo menos durante los 3 años, este hombre comió bien y bebió bien. Pero Daniel determina no hacerlo. Dios sería honrado por esa lealtad. Luego también Dios honra la lealtad de los suyos. Lo hizo, por ejemplo, con José. Conocemos la historia en Génesis capítulo 39, verso 21. Luego también el verso 23. Contra Dios por no dañar su moralidad. Él es acusado falsamente y va a la cárcel. Va a la cárcel. Pero en la cárcel, ¿quién está con José? Dios. Fíjese que en los lugares más inapropiados y más inadecuados y más hostiles en los que estuvo José, la Biblia siempre dice, y Jehová estaba con él. Cuando lo venden sus hermanos, Jehová estaba con él. Cuando lo compra Potifar, Jehová estaba con él. En la casa de Potifar, Jehová estaba con él. En la cárcel, Jehová estaba con él. Y en el reino, Jehová estaba con él. Dios honra a aquellos que honran su lealtad al Señor. En el primer libro de Samuel, el capítulo 2 y el verso 30, también dice que Dios honra a los que le honran, pero a los que le desprecian o le tienen en poco, esos van a ser tenidos en poco. Y es así, hermanos. Dios va a honrar la lealtad de todo verdadero creyente. Esa decisión de permanecer, de seguir a pesar de que quizá a veces arriesgamos una relación con alguien, o arriesgamos a veces el trabajo, o arriesgamos cualquier
otra ventaja humanamente hablando que podamos tener. Dios lo va a recompensar. Dios lo va a honrar. Él no se queda con nada. Toda la honra que usted le da a Él a través de una vida consagrada, Dios va a honrarlo también a usted en su vida. Pero también la dificultad de llevar a cabo la decisión que Daniel había tomado. O sea, eso se dificultaba. El versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Buena forma de no hacer lo que Daniel quería, porque la vida del jefe de los eunucos también está en peligro. Una vez dice él que se mire la diferencia, entonces va a haber una investigación y el primero a quien van a atacar o quien va a morir soy yo. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahí se encuentra otra vez Daniel en una encrucijada en la cual otra vez era necesario reafirmar la determinación de la santidad y no temer a las implicaciones que vendrían por eso. Daniel está dispuesto a seguir siendo santo, no a la brava, no ir respetando ni al rey ni al jefe de los eunucos. Ahora aquí, una vez que comienza esa negociación, por así decirlo, que es el término más común en nuestro medio, Daniel no se queda allí. Sabe que hay una dificultad, sabe que el jefe de los eunucos tiene razón, que es un alto riesgo ceder a eso. Pero hermanos, la decisión de vivir en santidad de Daniel no se detiene. Daniel propone entonces al jefe de los eunucos una pequeña prueba. Y le dice en el versículo 11 al 14, capítulo 1. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Otra vez, ¿quién está obrando allí? El Señor. El Señor. Mire lo que producen las legumbres. En cambio, los banquetes del rey no pudieron producir eso. Aún el aspecto físico, la apariencia física, que era lo visible de momento, estaba mucho mejor que ellos. Dios está entonces honrando allí la lealtad que Daniel está teniendo para con el Señor. En tercer lugar, la bendición de Dios sobre la decisión de vivir en santidad. Versículo 15 y verso 17. Siempre capítulo 1. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La grandeza, hermanos, de esta decisión tomada por Daniel se ve claramente. Ahora, ¿por qué se ve eso tan claro? Esa grandeza de esa decisión. O sea, cuando Daniel decide no contaminarse, luego los días van procediendo y Dios empieza a honrar a Daniel y también a sus 3 compañeros, porque tenían el mismo carácter. Ahora son más hermosos, son más atractivos. Ese es el aspecto físico.
Pero en el aspecto intelectual, además de que ya eran jóvenes inteligentes, además de que ya eran jóvenes nobles, Dios les dio más inteligencia. Por esa razón, cuando son presentados delante del rey, ellos son 10 veces mejores que todos los demás. Porque, hermanos amados, Dios siempre va a honrar a aquel creyente que determina firmemente vivir una vida consagrada y una vida de santidad. La grandeza de esta decisión, ¿por qué? En primer lugar, Daniel era un joven, al ser joven de aproximadamente unos 15 o 17 años. Era joven, no era un creyente maduro, por así decir, un gran espiritual o predicador o ministro, qué sé yo. Y en segundo lugar, él está ahora viviendo en el extranjero, una condición nada fácil, está en otro país. Es verdad, tiene ahí 3 más con él, que eran de la misma élite, por así decirlo, pero él es joven, ahora está viviendo en el extranjero. En tercer lugar, él no tenía la vigilancia paternal, no está con sus padres. La vigilancia paternal ayuda muchas veces a que los jóvenes se mantengan en el camino correcto cuando ellos quieren obedecer a los padres. Pero ya Daniel allí no está, no hay vigilancia paternal para con él. Tampoco no hay vigilancia religiosa o espiritual sobre él como para que Daniel esté ahí. Bueno, tengo que ser fiel, tengo que obedecer, no tengo que quebrantar los principios de mis padres porque están aquí, o de mis instructores espirituales. No hay nada de eso. Ni vigilancia de los padres, ni tampoco hay ahí vigilancia religiosa para ver si él está andando como realmente debería de ser. Y luego también al tener todas las oportunidades del mundo secular. Imagíneselo usted a Daniel allá en Babilonia, en la casa real, en el palacio, con acceso a todo, ya preparado, ya conoce la lengua, ya puede desenvolverse como uno de los nobles en el palacio del rey. Tiene el mundo secular delante de él. Un gran peligro para jóvenes o para cualquier creyente cuando alcanza una posición de ese nivel y no tiene santidad de carácter. Un gran peligro. Pero Daniel no era así. Él tenía todo para fracasar, para ser engreído, ser orgulloso, ser soberbio. Él tenía todo eso. Sin embargo, hermanos, sin embargo, Dios honró la decisión de santidad que Daniel tomó. Lo honró, lo vemos claramente en el versículo 15. En poco tiempo vemos ahí que tenían mejor aspecto físico que los demás, porque Dios honra a todo creyente que le honra. Es verdad que muchas veces en el anhelo, en el deseo que nosotros los creyentes tengamos de honrar al Señor, de ser fieles, de mantenernos en santidad, muchas veces hay sufrimiento, como José, o como el caso de los compañeros de Daniel, como Daniel mismo, como lo veremos en el capítulo 6 después. Sin embargo, hermanos, Dios siempre va a honrar la determinación de cualquiera de nosotros a conservarse para vivir en santidad. Y luego también, en tercer lugar, Dios bendice a sus hijos en la decisión por la santidad. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es muy probable que Daniel era como el líder entre los 4. Era como el que tomaba la iniciativa, probablemente. Y creo que esa es una de las razones por las cuales todos son inteligentes, todos tienen conocimiento, todos tienen un aspecto físico hermoso, elegante.
pero no todos tenían, o no a todos Dios les dio la capacidad de interpretar sueños y visiones. Eso lo tuvo solo Daniel. Entre más honra le traemos al nombre del Señor, más va a darnos Él, más va a bendecir nuestras vidas. Y Dios aquí bendice a estos 4 jóvenes, pero bendice al parecer más a aquel que era como el que llevaba la delantera, tenía la iniciativa y quizá también tenía mucha firmeza. Y luego también le dio una mente con gran capacidad para asimilar con facilidad toda la ciencia que ellos estudiarían. Eso lo vemos ahí en el versículo 17. Le dio también a Daniel la capacidad de interpretar sueños. Él interpretó 2 sueños a Nabucodonosor. El primero de ellos lo encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y ese sueño tenía que ver con esa gran imagen que Nabucodonosor ve, compuesta de diferentes metales, que nos habla de los imperios mundiales que han existido y del que va a venir en el futuro. Daniel lo interpreta. Cuando usted lee el capítulo 2 se va a dar cuenta que no era nada fácil, porque una vez que al rey no le pueden dar la interpretación, entonces el rey dice, bueno, hay que matar a todos los sabios, todos, y los andan buscando. Entre ellos se iba Daniel y sus 3 amigos. Y cuando llegan a buscar a Daniel, dice la Biblia, para matarlo, dice Daniel, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿A qué se debe la prisa por matar los sabios? Y ya le explican a Daniel qué pasa. Y Daniel dice, denme tiempo, denme tiempo. Y Daniel va, habla con sus amigos, oran los 4, claman a Dios. Y Dios le revela a Daniel la interpretación del sueño. Y Daniel, cuando ya tiene la revelación del sueño, entonces Daniel lo primero que hace es glorificar a Dios. Luego va y habla con el encargado de matar a los sabios y le dice, llévame delante del rey. Y va delante del rey y le explica, le da la interpretación del sueño. Y era exactamente así. Y luego Daniel interpretó tiempo más tarde el segundo sueño que tenía que ver con el gran árbol en el capítulo 4, en el cual también tenía que ver de manera más personal y más directa con el mismo rey. Y Daniel se lo interpreta. Dios le dio a él esa capacidad, porque hermanos, la bendición de Dios sobre la decisión de vivir en santidad siempre va a manifestarse. Y al final, cuando ya vamos al final del capítulo 12, encontramos ahí que ellos fueron hallados 10 veces más capaces de los demás. Lo vemos ahí también en el capítulo 1, versículo 18 al 21. Pasados pues los días del fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hermanos, qué bendición. No solamente para estos 4 jóvenes, bendición para los demás cautivos que habían traído de Judá, bendición para el rey mismo y bendición para los babilonios. Porque hermanos, la bendición de Dios sobre sus hijos por mantenerse leales a la vida de pureza alcanza también a los próximos a ellos. Y en este caso, el rey Nabucodonosor pudo entender lo que habría en el futuro, y el rey Nabucodonosor, aunque no hizo caso al consejo de Daniel en el segundo sueño, le tocó experimentar la sentencia que vendría de parte de Dios. Bien, hermano, nuestro tiempo se ha ido. Si el Señor no ha venido, el día de mañana pensaremos en que la santidad llega hasta las últimas consecuencias.
Y eso lo vamos a ver en Daniel. Nunca, hermanos amados, habrá un caso en el cual un hijo de Dios decida vivir santamente y al final Dios lo abandone. Nunca, nunca. Siempre va a encontrar la bendición de Dios. Ha sido así a través de toda la historia con todos los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que han decidido vivir una vida consagrada al Señor. Gracias y que el Señor nos bendiga con su palabra.